Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos esperando que se conecten los participantes al encuentro del taller de matriz IPBR y matriz de requisitos legales, que es el tema que estamos trabajando para el TAC del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces vamos a dar un tiempecito mientras se conectan los asistentes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Estamos por aquí dando un tiempecito mientras se conectan los compañeros. Una pregunta, ¿tú me escuchas bien o porque yo te escucho como un poquito entrecortada? Se escucha como entrecortado, pero no sé si es el mío o es el tuyo. Bueno, esperemos un momentico. Hola Marisol, buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También muy bien. Profe, ¿por qué tan poquito, cierto? No sé, estamos teniendo una significativa disminución de participación y eso me preocupa. Pues sí, es de preocupar. ¿O será por...? Es que acabo de recibir un correo, profe, que dice que es una capacitación sobre las salas de encuentro, que precisamente es a las 6. Digo yo que de pronto la gente va a entrar a esa, dice, salas de encuentro. Ah, de pronto es como una explicación de la AAA. Sí, profe, le leo. Dice, te invitamos a participar de nuestro encuentro sobre las salas de encuentro en la AAA, donde puedes aprender a utilizar las diferentes estrategias que tenemos para ofrecerte como los talleres abiertos para la co-creación, semilleros de investigación y los encuentros con tu programa. Te esperamos. La fecha es hoy, jueves 30 de septiembre a las 6. Puede incidir, puede tener incidencia porque... Pues digo yo que de pronto sí, profe, porque los profes han estado insistiendo mucho en eso. Entonces digo yo que puede que estén para entrar ahí. Ah, ya, correcto. Listo, ¿no? Pero igual pues yo estoy aquí disponible para que trabajemos el tema, pues la idea es como no dejar perder el espacio, ¿cierto? Y pues en la medida que lo podamos desarrollar es súper importante que podamos trabajar el espacio. No sé si de pronto ustedes quieran que revisemos de los temas que hemos visto algo en específico
pues aprovechando que hay poquitas personas, o desarrollo el tema que había como propuesto para el día de hoy. Hola Diana, buenas tardes. Profe, buenas tardes, qué pena estaba saludando, estaba despidiendo por acá. Compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá estamos como preocupaditas porque Hola, muy Diana. poquita gente. Ay, profe, ya envío el mensaje. Hemos tenido, El martes no pude estar, profe. Y yo creo que Diana es la que nos hace la réplica a través de WhatsApp, entonces eso como Sí. que incide. Ay, profe, qué pena, pero es que el martes no. Como Tranquilita. estaba en un tratamiento preciso, el martes me tocó y no me cogía señal donde estaba. Ah, no, tranquilita, no te preocupes. Y yo, ay, la profesora. Tranquila, no te preocupes. Le Si quedé mal quieres, a la profesora y yo no, por Dios. bueno, la ventaja es que vimos algo como más general y ya pues digamos que les estaba preguntando que si no sé si querían que avanzáramos en el tema que tenía propuesto para el día de hoy o que si tenían alguna pregunta o algún tema en específico de lo que hemos visto que quisieran que profundizáramos o si trabajamos el tema que hay propuesto para hoy, que recuerden que estamos ya viendo las metodologías, pues hoy vamos a empezar a ver las metodologías de análisis de riesgos. Profe, Ay, profe, sí. Profe. Dime. De que hablaron el martes, qué pena, es que yo no pude estar porque también he tenido dificultades y ayer me sacaron 2 cordales, entonces estoy un poco mal. A ver, ¿me puede retroalimentar un poquito de qué fue lo que dieron? Eso, bueno, entonces de pronto como Yari sí estuvo el martes, entonces digamos que pronto como Diana y Marisol no estuvieron, entonces hacemos como un recuentico general de lo que vimos el martes, que fue como la introducción al tema. Pequeñas, Sí, profe, así como que en contexto. Tranquilita, no se preocupen, entonces espérenme, ya comparto la pantalla de la presentación para que empecemos a trabajar el tema y eso nos da tiempecito también a Ya que estoy se invitando, conecten. profe. Yo espero que ingresen rapidito. No, tranquilita, no te preocupes, vamos por acá. No. Mientras tanto, Necesitamos mucha gente, profe. No pueden dejar, pues hay que tratar de que no se pierda el espacio. Siempre me están preguntando, pues cada semana me están pidiendo el reporte de qué estudiantes, pues de la cantidad de que estudiantes se conectaron. Entonces yo siempre tomo pues como los pantallazos de los encuentros como para pasar el reporte de pues allá a la coordinación, porque pues para ellos sí es importante saber qué cantidad de estudiantes participan de las estrategias que se van desarrollando. Entonces sí es importante que no pues tratar como de no dejar perder el espacio. Y pues digamos que ahí vamos mirando en temas de horarios, cómo nos podemos ir adaptando, si en caso de que consideren que hay algún horario que vamos a modificar o algo. Entonces, pero, bueno, por acá tengo... Ay, un zancudo. Profe, usted... ¿Cómo? Marisol, se te perdió la señal. Que nos iba a preguntar como algo. Hola Luis Felipe, buenas tardes, bienvenido al espacio. Apenas vamos a iniciar. Entonces no te has perdido todavía nada. No sé, si quiere Marisol, que se le fue como no supimos que nos iba a preguntar, si quieres de pronto nos escribes al chat más fácil, que no supimos que nos ibas a decir. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer el recuento así rapidito de lo que trabajamos en la sesión del martes, que fue como una introducción. Desarrollamos 2 temas. Uno que es muy cortico, que era el de
definición de las medidas de control existentes. Y les digo que cortico, pues porque ese tema de controles se amplía muchísimo más cuando definimos planes de acción. Sin embargo, pues les expliqué en el espacio que trabajamos el día martes, pues que cuando hablamos de los controles existentes, es importante entonces identificar para cada uno de los peligros que ya hemos identificado, cuáles son los controles que hay implementados, cuáles son los controles que hay implementados para cada uno de esos peligros. Y les decía, pues, que de forma genérica, los controles se clasifican en controles en la fuente, en el medio y en el individuo o en la persona, ¿cierto? Que es como el receptor. Y les explicaba, pues, como qué contiene cada tipo de control. Y también les decía que aunque la propuesta de matriz habla de esos tres tipos de controles, fuente, medio e individuo, pues digamos que no es estático. Recuerden que esa guía o esa plantilla de la matriz es simplemente una guía y uno la puede modificar según la necesidad o según uno considere que se adapta mejor. Entonces dijimos que una de las medidas de control que hoy también, digamos, son muy utilizadas son los controles administrativos y muchas veces es muy difícil ubicar un control administrativo en alguna de esas tres clasificaciones, fuente, medio, individuo. ¿Cómo así? Es decir, si yo, por ejemplo, lo que tengo es un estándar para trabajo seguro en alturas o tengo un procedimiento, entonces, como ese procedimiento es más documental o más de procedimiento, más de forma de hacer, pues eso no me encaja en ninguno de esos tres tipos de controles. Entonces, que lo que yo recomiendo normalmente es agregar una columna ahí en el campo de la matriz de controles y agregar una columna para los controles administrativos para facilitar un poco el registro de ese tipo de controles que no caben en ninguno de los otros, es decir, que no caben ni en la fuente, ni en el medio, ni en la persona. Y que recuerden que esos controles son los que tengo al momento de hacer el análisis de riesgos, es decir, el antes, es decir, la foto en el momento que yo estoy haciendo el ejercicio de identificación. Y que obviamente si me aparecen en los controles existentes, pues ya no me van a aparecer en el plan de acción, simplemente ya los tengo registrados en los controles existentes. Y les decía que esos controles son muy importantes. Recuerden que hay dos variables que son fundamentales para el paso que sigue. El que vimos la semana pasada, que eran los efectos posibles, porque los efectos se van a asociar con la severidad o con la consecuencia del peligro que estamos identificando. Y el otro son los controles que tenga implementados al momento de hacer la evaluación del riesgo. ¿Por qué? Porque los controles me van a incidir en un mayor o menor nivel de probabilidad. ¿Cierto? Entonces, es fundamental tener esas dos variables muy claras para que en el análisis de riesgos pues, pueda ser mucho más fácil el ejercicio. Y dijimos entonces que nos íbamos a enfocar ya en el tema de evaluación de riesgos. Este fue pues como el otro tema que empezamos y que es como el tema a profundizar el día de hoy y pues si es necesario también y nos queda faltando tema, lo podemos trabajar también el día martes. Entonces, la evaluación del riesgo, cuando hablamos de la evaluación del riesgo hace parte de la etapa de valoración del riesgo y es la etapa en la cual yo defino cuáles son los riesgos que van a ser prioritarios para mi organización. Entonces, yo tengo que hacer la identificación de todos, absolutamente todos los peligros a los cuales se exponen los trabajadores durante la ejecución de sus tareas. Entonces, yo hago la lista de todos. Así eso parezca muy largos y poco probable que ocurran, yo los coloco todos, absolutamente todos. Y ya en la valoración del riesgo es que yo vengo y defino cuáles son más importantes que el otro, es decir, cuál es más prioritario. Entonces, ahí en la evaluación es que yo hago la calificación para determinar cuáles son esos peligros que yo tengo en mi organización que son intolerables o que son de un nivel de riesgo alto y a los cuales les tengo que colocar un mayor nivel de atención y así sucesivamente voy bajando en la escala. Entonces, todos se identifican y en la valoración es que vengo y priorizo esos riesgos en función de la metodología que yo vaya a utilizar. Y también les mencionaba que pues básicamente cuando hablamos entonces de esa etapa de evaluación del riesgo, absolutamente todas las metodologías de evaluación de riesgos se basan en el concepto de riesgo. Y cuando uno habla del concepto de riesgo, está hablando que todas, independientemente de la que usted maneje,
es una relación de probabilidad y consecuencia. Entonces, lo que hace que una metodología sea diferente de otra no es la plantilla de la matriz, ¿cierto? Porque usted la plantilla de la matriz la puede adaptar a la necesidad que usted tenga. Pero, ¿en qué varía el hecho de que usted aplique GTC 45 o aplique matriz española? Varía en las escalas que utilice para calificar la probabilidad y la consecuencia. Entonces, ahí es donde difieren las metodologías de valoración de riesgos. Pero como tal, usted hace el ejercicio de identificación de peligros, de clasificación de procesos, actividades y tareas, de definición de controles existentes, igual independientemente de la metodología que usted utilice. Ahora, cuando usted viene a calificar el riesgo, ahí es donde se diferencia cuál metodología es la que estás aplicando. Entonces, todas las metodologías se fundamentan en una escala para calificar la probabilidad y una escala para calificar la consecuencia. Eso es lo que nos va a diferenciar cada una de las metodologías. Y les comentaba el martes, pues que digamos que en el medio se va uno casando con ciertos tipos de metodologías. Entonces, digamos que hoy está muy de moda utilizar, por ejemplo, GTC 45, pero no es la única metodología que existe. Entonces, ¿cuál es, digamos, el secreto para que usted tenga buenos elementos para realizar una buena matriz? Es que independientemente de la metodología que usted utiliza, pues digamos que simplemente es aprender a entender la metodología. Si usted aprende a entender la metodología, pues va a poder aplicar la metodología que le pongan enfrente. ¿Listo? Entonces, todas se basan exactamente en lo mismo, en entender cómo califico la probabilidad y cómo califico la consecuencia. Ese es, digamos, como el secreto en las metodologías de análisis de riesgos. Y entonces les estaba comentando que vamos a trabajar ¿cierto? Vamos a revisar como 4 metodologías para que ustedes miren la diferencia que hay en las diferencias que van a encontrar en esas metodologías y que para usted sea indiferente cuál metodología utilice. ¿Por qué debería ser indiferente? Porque si usted la sabe aplicar, pues no importa que en una se llame alto o en otra se llame intolerable o en otra se llame 100, ¿cierto? Entonces digamos que en todas, simplemente lo que yo tengo que aprender es a entender cómo aplico la escala de valoración de probabilidad y consecuencia y con base a entender esa relación, pues simplemente calculo los niveles de riesgo. Entonces es aprender a entender las metodologías. Eso fue lo que trabajamos como el día martes, ese fue como la introducción o como el abrebocas de lo que trabajamos el día martes. Y quedamos entonces que hoy ya nos íbamos a entrar en profundidad a revisar esas metodologías de evaluación de riesgos. Eso fue pues como lo que hicimos para los que no pudieron estar en la sesión del día martes. Ese fue pues como nuestro abrebocas. Les voy a compartir acá en el chat el link de la carpeta del Drive para que aquellos que no tengan aún el acceso, pues no tengan aún el link de esa carpeta, puedan entrar y ahí están compartidas las 4 metodologías de análisis de riesgos que vamos a utilizar. Entonces, para que puedan acceder y las puedan descargar y pues cada uno las pueda ir teniendo ahí en sus documentos técnicos de referencia y puedan trabajar con ellos. Entonces les voy a compartir aquí de una vez y ahí están también las memorias de las presentaciones que hemos ido desarrollando para que puedan tener acceso a la información, que esto finalmente es de ustedes y para ustedes. Entonces la idea es que puedan tener como el acceso a esa información. Ya les copio acá el link en el chat para que puedan entonces tener acceso, ¿sí? Para que puedan tener acceso a la carpeta. Preguntas, chicos, hasta ahí. Profe, para mí todo claro hasta ahí. Ok, perfecto. Gracias, Marisol. Bueno, entonces, cuando hablamos de metodologías, entonces, para análisis de riesgos, resulta que las metodologías de análisis de riesgos básicamente se diferencian en 2 grandes grupos.
las metodologías de tipo cualitativas y las metodologías de tipo cuantitativas o semicuantitativas. Entonces, cuando a mí me hablan de una cualidad, es decir, cuando me hablan de un método cualitativo, me están hablando de métodos que lo que utilizan son escalas descriptivas, ¿cierto? Entonces, una cosa es que yo a una persona le diga gorda o flaca, eso es una descripción, a que yo diga pesa 80 o pesa 60, eso ya es cantidad. Entonces, cuando hablamos de cualidades, métodos cualitativos son métodos descriptivos. Entonces, los métodos cualitativos para analizar los riesgos utilizan entonces escalas descriptivas para calificar tanto la probabilidad como la consecuencia y en función de esa calificación que hacen de probabilidad y consecuencia, el cruce de esas dos variables da siempre un nivel de riesgo. Entonces, cuando hablamos de métodos cualitativos, esos métodos cualitativos entonces les van a definir una escala descriptiva para calificar la probabilidad, una escala descriptiva para calificar la consecuencia o la severidad, y el cruce de esas dos variables les va a dar como resultado el nivel de riesgo según la metodología que estén aplicando. Entonces, son métodos puramente cualitativos, ¿cierto? Por ejemplo, los métodos de ARL-Sura, y que son unos métodos matriciales que se llaman matriz 4x4, matriz 5x5 o matriz 6x6, y el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es lo que se conoce como la matriz española. Esas dos metodologías son puramente cualitativas, es decir, usted ahí no va a ver por ningún lado números, es netamente cualitativa y descriptiva las escalas que utilizan. Ya enseguida, entonces vamos a revisar cada una de esas metodologías para que miren cómo se aplica en cada caso el método. ¿Listo? Entonces son cualitativas, las escalas son descriptivas. Entonces cuando usted mire esas escalas y por ninguna parte tengan número, a no ser, pues, por ejemplo, la matriz 4x4, esos son números, pero miren que las escalas que utilizan son descriptivas. Si usted va y mira la matriz de Sura, entonces la probabilidad la califican como baja, media, alta, muy alta, ya vamos a ver qué puede variar, o la consecuencia la califican como baja, media, alta, muy alta. Entonces miren que son descriptores, son cualidades. Y lo mismo, la matriz española utiliza probabilidad media, alta y baja. Y consecuencia, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Entonces, cada metodología define su escala, pero si esa escala es descriptiva, se considera un método netamente cualitativo. Mientras que los métodos semicuantitativos o métodos cuantitativos, esos son métodos que involucran números. Entonces, básicamente, pues cuantitativo puro no lo conozco, ¿cierto? O sea, que solo utilicen números puritos es muy difícil porque casi siempre traigo un descriptivo asociado con el número. Entonces, pero el resultado del nivel de riesgo sí proviene de una combinación numérica, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, es muy diferente en un método cualitativo, ¿cierto? Voy a colocar, qué pena, yo coloco por acá el lapicito. Entonces, acá. Es muy diferente cuando yo en un método cualitativo, ¿cierto? Digo que para un nivel de riesgo, en este caso, por ejemplo, crítico, proviene de una probabilidad muy alta, con una severidad muy alta, el nivel de riesgo es crítico. Como esto es descriptivo, esto es cualitativo. O que para una probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañino, el nivel de riesgo es trivial. Miren que ahí es cualitativo, es puramente descriptivo. Mientras que en los métodos que son semicuantitativos o cuantitativos, el nivel de riesgo se obtiene de forma numérica, es decir, se obtiene de multiplicar números. ¿Cómo así, profe, que multiplicar números? No, ¿Sí? perdón, es como la de la GTC 45 que son números. Exactamente, entonces si ustedes miran GTC 45, GTC 45 es un método semi-cuantitativo, cuantitativo, no, pues no hay mucha diferencia, digamos que es cuantitativo,
¿Y por qué se dice que es cuantitativo? Porque es que resulta que para usted obtener un nivel de riesgo 1, ese nivel de riesgo 1 viene de multiplicar 100 por 40, que le da 4.000. Entonces, ahí la multiplicación es numérica, entonces ahí sí hay números involucrados. Lo que pasa es que ese semicuantitativo, se dice que es semicuantitativo porque detrás de este 100, es decir, para poder usted asignar este 100, usted tiene un descriptivo que le dice cuándo aplica 100, que es muy similar a lo que tenemos acá en el método FIND. Estos dos métodos, GTC45 y FIND, son métodos semicuantitativos, porque la escala de valoración que utilizan es numérica, ¿cierto? Es decir, la escala que utilizan para obtener el nivel de riesgo son numéricas. Lo que pasa es que proviene de números, proviene de un descriptivo. Es decir, para yo decir que en el método FIND, por ejemplo, la consecuencia es catastrófica, que el valor es 100, ¿cierto? Entonces es porque la descripción me dice que eso es catastrófico. Entonces, asociado al número hay un descriptor, pero realmente yo multiplico 100 por 10 y me da 1000, entonces eso me va a generar que el nivel de riesgo, al ser numérico, eso me califica como un método semicuantitativo. Entonces, básicamente la diferencia es eso, entre quali y quanti. Entonces, cuando hablamos de quali, estamos hablando de descriptores. Cuando hablamos de quanti, que son cuantitativos, hablamos de números, de cantidades. Entonces, ahí en ese caso, el resultado del nivel de riesgo va a ser un valor numérico. Lo que pasa es que los valores numéricos por sí solo no indican nada, porque es que 100 puede ser mucho o poquito dependiendo de la escala que yo estoy utilizando. Si la escala va de 0 a 100, 100 es mucho, pero si la escala va de 100 a 1000, 100 es muy poquito. Entonces, dependiendo de la escala. Entonces, por eso siempre los métodos semicuantitativos o cuantitativos tienen asociados descriptores para poder usted aplicar la calificación específica que le está diciendo cuándo poner el uno o cuándo poner el otro. Entonces, eso es, digamos, como de forma genérica, ¿cierto? Los métodos que hay para análisis de riesgo. Entonces, básicamente, usted lo que tiene que aprender a entender es, bueno, esto es un método ¿esto es un método cualitativo o cuantitativo? Entonces, vamos a ver, ¿este es cualitativo o este es cuantitativo? Si es cualitativo, entonces, ¿cómo aplico las escalas que me están dando? Y si es cuantitativo, ¿cómo aplico los números que me están dando? Y simplemente, en todos voy a obtener un nivel de riesgo. Recuerden que lo que yo estoy buscando es calificar el riesgo. Yo les decía el martes que debería de pasar, ¿cierto? Miren que yo tengo, por ejemplo, que para este matricial cualitativo, el nivel de riesgo más alto es crítico. Para este, el nivel de riesgo más alto es intolerable. Para GTC 45, el nivel de riesgo más alto es 1, que es 4000. Y, por ejemplo, para el método FIND, el nivel de riesgo más alto es muy alto, que es mayor de 400, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería de pasar? Que si yo aplico, eso debería ser lógico, debería de pasar que si yo aplico los 4 métodos para la identificación del mismo peligro, en la valoración me debería ocurrir que independientemente de la metodología que yo aplique, si el nivel de riesgo es el más alto, me debería dar el más alto aplicando cualquiera de los 4 métodos, independientemente de que acá me dé 400, de que acá me dé 4000, o que de acá me dé intolerable, o que acá me dé crítico. Pero en cualquiera de los casos, ¿cierto? En cualquiera de los casos, me debería de dar el mayor de los niveles de riesgo, si uno fuera consecuente en la aplicación de metodologías. Entonces, digamos que simplemente es aprender a entenderlas y en la aplicación deberían de dar resultados muy similares, aunque se denominen diferente. Eso es como lo que busco, como que se lleven y como que les quede un poco más claro el concepto de los métodos de análisis de riesgos. ¿Qué sí es importante? Que a nivel de organización, cuando yo escoja el método de análisis de riesgos, pues digamos, cuando uno llega y ya el método de análisis de riesgos está definido, pues uno se adapta a la metodología de análisis de riesgos que venga trabajando la organización, porque no es sano uno estar cambiando de metodologías de valoración de riesgos,
porque eso genera, digamos, confusión, porque es difícil que la gente le entienda a uno. Venga, ¿usted por qué dice que ese riesgo es intolerable? ¿Cierto? Entonces, usted le explica, porque es que cuando aplicamos la valoración del riesgo, entonces cruzamos la probabilidad con la consecuencia y eso nos da que el nivel de riesgo es intolerable. Y ya usted después le cambia y le dice, no, es que ya se llama crítico, entonces como que la gente como que no le entiende a uno mucho ese cambio de metodologías, entonces es recomendable no estar cambiando la metodología, es decir, irse con la metodología que uno vaya a aplicar. Por experiencia, es mucho más fácil explicar los métodos de valoración cualitativos que los cuantitativos y pues uno finalmente lo que busca es poder bajar la información al nivel operativo. Entonces, normalmente es mucho más fácil usted explicar que el nivel de riesgo proviene de una probabilidad alta y una consecuencia extremadamente dañina, a decir que el nivel de riesgo es un 4000 que proviene de un 100 por un 40. Le dicen, ¿y el 100 y el 40 qué significan? Ya se le enredó la gente. Entonces, a veces es mucho más fácil en la aplicación los métodos cualitativos por el tema de poder bajar la información, pero cuando uno ya se va con un método es importante conservar esa metodología de valoración para no generar confusiones, digamos, a nivel operativo en la explicación del por qué los niveles de riesgo tienen las valoraciones de riesgos que tienen. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna preguntita ahí sobre ese tema? Pues, profe, hola, buenas tardes. Tardes. Yo acabo de ingresar a su clase y pues la verdad acabo de ingresar, entonces no sé si podría hacerme una breve descripción o un breve resumen de qué están hablando. Claro, Laura, mira, entonces, ¿no has entrado a ningún taller? Este es el primer taller al que entras. Sí, profe, la verdad, por cuestiones de trabajo, sí, apenas Ya. ingresé a... Entonces, estamos en uno de los talleres abiertos de co-creación. Estos talleres, entonces, lo que hacen es que desarrollamos un tema que es de interés para ustedes y digamos que este periodo estamos trabajando en lo que se conoce como la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, lo que es la matriz IPBR. Entonces, hemos venido como desarrollando cada uno de los elementos que se requieren para construir la matriz y en la sesión del día de hoy estamos revisando cuáles son los métodos de análisis de riesgos que podrían utilizarse para realizar la valoración del riesgo en esas matrices. Eso es lo que estamos trabajando en este momentico. Igual, digamos que aprovecho para compartirte, tenemos grabados todos los encuentros de los que hemos ido trabajando, están en el canal de los tags de la IO Digital. Si quieres, ahorita al terminar, cerramos explicándoles dónde están los encuentros grabados. Y adicionalmente tenemos una carpeta compartida en el Drive, acá les acabo de dejar en el chat el link de acceso a esa carpeta, donde pueden revisar las presentaciones y los documentos de apoyo que hemos venido trabajando para que también tengan acceso a esta información. Listo, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, entonces, como yo no soy de copiar y pegar información en las presentaciones, yo pues me remito a los documentos originales. Entonces vamos a abrir, entonces estos documentos que yo voy a abrir, ustedes los tienen disponibles también en la carpeta del Drive. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá, los voy a dejar abiertos de una vez todos. Creo que hoy trabajaremos los cualitativos para que no nos mezclemos y el martes trabajamos los cuantitativos. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto que les voy a compartir ya lo tienen ustedes también ahí en la carpeta compartida para que puedan acceder sin ningún problema. Y entonces, como les dije, vamos a trabajar esos 4 métodos que les mostré ahí en las diapositivas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar esos 2 métodos cualitativos que les mostré, que eran las metodologías de ARL Sura y el método de matriz española, que son el método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y entonces el martes trabajamos los métodos cuantitativos, como para que vean la diferencia y les queden bien claras las metodologías. Entonces, acá en estos documentos técnicos,
Entonces, en estos documentos está técnicamente descrita toda la información. Entonces, esta metodología, como les decía, es de ARL Sura, estos métodos matriciales, pues acá tienen la información como la información de introducción de los métodos, ¿listo? Y pues básicamente hay unas definiciones. Y entonces recuerden que esta metodología de Sura es un método matricial. Entonces, todos los métodos de análisis de riesgo son matriciales. ¿Cómo así que matriciales? Mire, que cruzan dos variables, probabilidad y consecuencia. ¿Sí? En todos los métodos cruzamos dos variables, probabilidad y consecuencia. Y entonces miren que básicamente lo que hace Sura es que construye unas matrices que pueden ser 4x4, 5x5 o 6x6. Profe, ¿cómo así que 4x4, 5x5 o 6x6? Es decir, que voy a cruzar 4 filas con 4 columnas. Eso es una matriz 4x4. Significa que voy a tener 4 escalas para la probabilidad y 4 escalas para la severidad. ¿Qué es una matriz 5x5? 5 escalas para la probabilidad y 5 escalas para la consecuencia. Y una matriz 6x6, 6 escalas para la probabilidad, 6 escalas para la consecuencia, ¿cierto? Entonces, son matriciales, ¿listo? Entonces, matricial significa que tengo dos variables que cruzo para obtener un resultado. Entonces, en la escala 4x4 que propone Sura, ¿cierto? Entonces, miren, en la escala 4x4 que propone Sura, se las voy a mostrar gráficamente para que miren la matriz 4x4. Entonces, acá están, ¿cierto? Acá están resumidas. Entonces, cuando yo hablo de una matriz, entonces, 4x4, que era la que teníamos allá en la presentación, esta es la página... A los que tienen el documento abierto, es la página 26 del documento, por si quieren ir siguiendo en paralelo el documento. Entonces, es una matriz 4x4 porque miren que me proporciona 4 escalas para calificar la probabilidad y 4 escalas para calificar la severidad o la consecuencia. Esta matriz entonces me dice que mi escala de probabilidad va a ser baja, media, alta y muy alta, y que la escala de severidad o consecuencia va a ser igual, baja, media, alta y muy alta. Y en ese caso, ¿qué opciones de nivel de riesgo voy a obtener? Resulta que ahí hay 4 niveles de riesgo. El riesgo va a ser bajo, que es el que está en verdecito. El riesgo va a ser moderado, el que es el amarillito. Va a ser importante, que es el que está en naranjadito. O va a ser crítico, que es el que está en color rojo. ¿Sí? Entonces, miren que básicamente lo que yo tengo acá, ¿cierto? Es, si yo, vamos a ver si acá tengo para seleccionar, no, bueno, no tengo lapicito en esa. Entonces, resulta que si yo cruzo, es decir, si yo califico mi probabilidad como baja, con una severidad baja, el riesgo me va a dar como resultado bajo. Si yo califico mi probabilidad media con una probabilidad, con una consecuencia o severidad media, miren que medio con medio ya me da moderado. Si califico alto con alto, miren que el riesgo ya me va a dar importante. Y si califico muy alto con muy alto, me va a dar crítico. Y yo puedo combinar eso, ¿cuántas veces? 16 veces. ¿Por qué? Porque si esto es un matricial 4x4, me va a dar 16 opciones. Bajo con bajo, bajo con media, bajo con alto, bajo con muy alto. Media con baja, media con media, media con alta, media con muy alta. Alta con baja, alta con media, alta con alta y alta con muy alta. Y muy alta con baja, muy alta con media, muy alta con alta y muy alta con muy alta. Entonces me da que 16 opciones de calificación, de cruces. Y básicamente simplemente lo que yo hago es calificar esa probabilidad, calificar esa consecuencia y el nivel de riesgo me va a dar entonces alguno de esas 4 opciones, o bajo, o moderado, o importante, o crítico. Ahora, si es 4x4, entonces son 4 y 4. Si es que 5x5, ¿cierto? Entonces, ya en este caso,
lo que voy a tener son 5 opciones para calificar la probabilidad y 5 opciones para calificar la severidad o la consecuencia. Pero miren qué pasa, los niveles de riesgo o el resultado del riesgo sigue siendo las mismas 4 opciones, o bajo, o moderado, o importante, o crítico. Lo único que hago es que amplío las opciones para calificar la probabilidad y la severidad. Y en este caso, como es una matriz 5 por 5, ya voy a tener son 25 opciones de combinación, ¿cierto? Porque voy a combinar cada una de las escalas de probabilidad con la escala de severidad. Y miren que acá, ¿qué hicieron? En una matriz 5 por 5, lo que aumentaron fue ¿qué? Fue la escala hacia abajo, es decir, me agregaron una opción de probabilidad y severidad por debajo, es decir, por el nivel más bajo, es decir, muy baja es la que agregaron, porque acá teníamos baja, media alta y muy alta, y acá me agregaron muy baja y muy baja, las otras son exactamente las mismas, pero tengo las mismas ¿qué? Las mismas opciones de calificación que las mismas opciones de riesgo que tenía la matriz 4x4. ¿Y qué pasa en una escala de valoración 6x6? Entonces, en una escala de valoración 6x6, lo que hacen es que me dan 6 opciones para calificar la probabilidad y 6 opciones para calificar la severidad o la consecuencia. Y en esa escala, entonces, mire que lo que hacen es, tenemos las mismas, muy alta, alta, baja y muy baja, que eran las mismas que teníamos en la otra. Y lo que hacen es que subdividen la escala de media y lo ponen o es medio bajo o es medio alto. Entonces, lo que hacen es que esa escala media dicen, pero ese medio está más cerquita ¿de qué? ¿Está más cerquita de lo alto o está más cerquita de lo bajo? Entonces, agregan 2 opciones de probabilidad y severidad como media alta y media baja, y lo mismo en la consecuencia, media baja y media alta. ¿Sí? Entonces, y miren que el resultado, ¿cierto? Es exactamente las mismas 4 opciones de riesgo, bajo, moderado, importante y crítico. ¿Vamos ahí, chicos? Profe. Sí, señora. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es el secreto? Entonces, el secreto es que el método no solamente me va a decir las escalas, sino que el método me tiene que especificar, venga, y yo cómo sé si una probabilidad, ¿cierto? Si estoy en un método matricial 4x4, yo cómo sé si la probabilidad es baja, media, alta o muy alta, o si estoy acá en un 5x5 cuando es bajo o cuando es muy bajo, o en un 6x6 cuando es medio alto y cuando es medio bajo. Entonces los métodos traen asociada unas descripciones que le permiten a uno saber cómo aplicar la escala. Y eso está en la metodología. Entonces vamos a buscar en la parte superior, si ustedes vienen acá a la parte superior, entonces resulta que él le dice, ¿cierto? Él viene y le dice, él viene y le explica, le dice, vea, resulta que es que la metodología que yo estoy trabajando, recuerden que califica 2 variables, probabilidad y consecuencia. Entonces le dice, ¿cómo va a calificar usted la probabilidad? Entonces, si está utilizando la escala 4x4, acá le dice, vea, en la escala 4x4, la probabilidad va a ser baja cuando, la probabilidad va a ser media cuando, la probabilidad va a ser alta cuando, o la probabilidad va a ser muy alta cuando. Entonces, como para que ustedes me vayan entendiendo. Entonces, me dice, ¿cuándo aplica que la probabilidad es baja si usted está en una calificación 4x4? Entonces le dice, los controles y defensas establecidos hacen improbable la materialización del riesgo. Nunca se ha expresado, es decir, ese evento nunca ha ocurrido. Es muy difícil de que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. ¿Listo? Te le dice detalles para que aplique ese criterio. Te le dice, vea,
Hay un gran número de controles de ingeniería que no son basados en el comportamiento y que están diseñados a prueba de fallos, como por ejemplo las barreras o guardas fijas, los mecanismos sensibles a la presión al contacto, tales como bordes, barras, perfiles de posición, controles a 2 manos. Hay un pequeño número de controles administrativos y barreras, ¿listo? Y la mayoría de los trabajadores asumen comportamientos seguros. Te le está dando elementos para que usted califique esa probabilidad como baja. También le da los argumentos para que usted califique, ¿cierto?, la probabilidad como media o califique la probabilidad como alta o muy alta. ¿Listo? Entonces miren que básicamente le está dando la guía para usted saber cómo la aplica. Le dice, vea, si la escala es 5 por 5, ¿cierto? Entonces acá le está diciendo, ¿en qué difiere, por ejemplo, una probabilidad muy baja, que es la de 5 por la diferencia en 5 por 5, a una probabilidad baja, ¿cierto? Entonces miren que básicamente la diferencia es que en la muy baja en este caso es que nunca se ha expresado el riesgo y miren lo que le está diciendo, que los comportamientos seguros pueden estar más o menos entre el 95 y el 100%, mientras que aquí en la baja, pues ya no le habla de que no se haya expresado el riesgo, ¿cierto? Simplemente le dice baja probabilidad de ocurrencia y le está diciendo que, por ejemplo, los comportamientos van entre el 90 y el 95%, es decir, hay un nivel de confianza menor en el tema de comportamientos. Y básicamente la escala media, alta y muy alta van a ser igual a la anterior. Entonces, le diferencia la escala que cambie. Entonces, básicamente uno lo que tiene que venir a hacer es que a entender cada una de estas escalas de valoración. Entonces, esto es para probabilidad. Entonces, recuerden que la probabilidad, cuando yo estoy calificando probabilidad, la probabilidad básicamente, mire que acá se lo dice, para la escala de probabilidad se debe contar con datos históricos y se deben conocer los controles existentes de los peligros. Si no hay ningún tipo de control, recuerden que la probabilidad de ocurrencia suele ser muy alta, pero si hay muchos controles implementados y esos controles que hay implementados son más hacia la fuente, más hacia controles de ingeniería y menos en las personas, pues digamos que ese tipo de controles son mucho más duros y permiten entonces tener una probabilidad del evento menor. Entonces, básicamente, la severidad, ¿cierto?, de la probabilidad viene asociada con relación a los controles que existan y está descrita la escala para cada una de las matrices que usted utilice, 4x4, 5x5, ¿listo? Y 6x6. Entonces, miren, 6x6 conserva el muy bajo y bajo. ¿Conserva qué? Y viene y detalla qué es medio bajo y qué es medio alto. Entonces, te diferencia cuando utilizar una u otra. De manera general, usted me va a preguntar, profe, y entonces uno cuál utiliza. Si me voy a ir por una matriz de esta, uno cuál utiliza. Entre más amplia sea la escala de valoración que usted utilice, es decir, entre una 4x4 y una 6x6, entre más amplia sea la escala de valoración que usted utilice, va a necesitar tener más información de soporte. Entonces, mientras que es más fácil agrupar en una sola escala, cuando usted tiene poquita información, cuando tiene mucha información disponible, es decir, en la medida que usted va aumentando la cantidad de información, el conocimiento del proceso, las medidas de control implementadas, eso le va permitiendo a usted ampliar la valoración de la probabilidad y la consecuencia. Cuando usted tiene muy poquita información o apenas está empezando, pues realmente no es relevante que usted utilice una matriz muy amplia. Las escalas con que sean poquitas es suficiente. Entonces, eso va a depender del nivel de información que usted tenga. Porque para usted, por ejemplo, ¿listo?, calificar un medio bajo o un medio alto, pues usted va a tener que tener mucha más información a que si simplemente está utilizando la escala media. Entonces, dependiendo del nivel de información que usted tenga, eso le va a permitir utilizar una u otra de las escalas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta escala cualitativa de Sura es muy amplia, es muy descriptiva y es muy, digamos, muy detallada para cuando uno va teniendo mayor nivel de información, ir
pues se puede ampliar cada vez más la escala de valoración que uno utilice. Y recuerden que los riesgos, ¿cierto? El resultado del riesgo va a seguir siendo las mismas 4 opciones, no varían las opciones para el nivel de riesgo que se obtiene. Y miren, adicionalmente, me gusta mucho porque esta metodología, en los peligros que son cuantitativos, es decir, los peligros que se pueden medir, es decir, que usted puede tener datos para esos peligros, le da indicios de cómo puede calificar la probabilidad en función de los resultados de mediciones que usted tenga de esos agentes de riesgo. Entonces, es súper chévere porque miren qué le dice. Vea, si usted está utilizando una matriz 4x4 y usted está valorando, por ejemplo, un riesgo como el de ruido, si usted ya midió el ruido en su área de trabajo, ya tiene datos medidos, entonces, mire, le está diciendo, usted va a clasificar esa probabilidad, ¿listo? Entonces, de acuerdo, estamos hablando de la probabilidad, la va a calificar muy alta si obtuvo niveles de presión sonora por encima de 95 decibeles. La va a calificar alta si los niveles de presión sonora fueron entre 85 y 95. Media si fueron entre 80 y 84.9 y baja si son inferiores a 80. Entonces, para valores cuantitativos es muy útil uno tener también la asociación de si ya tengo medido el agente de riesgo o el peligro, va a ser muy útil también tener, y esto aplica para los factores de riesgo que se pueden medir, que son los factores de riesgo higiénicos. Entonces, miren, acá tienen valores recomendados para los factores de riesgo de tipo químicos, el ruido, las temperaturas extremas y la iluminación. Vamos a ver por acá quién nos está preguntando. Yari, si la empresa está afiliada, sí, igual, digamos que no hay problema, tú puedes aplicar la metodología que tú quieras. Recuerda que de esto se hace un procedimiento, es decir, de esto se hace como un documento que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, y básicamente lo que uno es que referencia el método, ¿cierto? Uno no se roba los derechos de nadie, simplemente da los derechos de uso de, pues de la ARL y no hay ningún problema, se puede utilizar porque es información pública, no te restringe a que sea uno afiliado exclusivamente a Sura. Incluso conozco en Sura, en ARL, que utilizan, pues irónicamente, utilizan poco su propia metodología, porque como la mayoría de las empresas se casaron con GTC 45, entonces casi todos dicen, ay no, yo trabajo con GTC 45, entonces ellos también utilizan, para las empresas afiliadas, también utilizan GTC 45, ya eso es una decisión más de empresa y no hay ningún problema, lo importante es referenciar el método que uno vaya a utilizar. Y ahora para la severidad, ¿cierto? Entonces, dime. Pero esta de Sura se ve como muy completa, más explicadita, como más explícita que la otra, que el GTC 45. Por lo menos la forma, miren que la forma en que explica cómo calificar la probabilidad y la severidad es muy detallada. GTC 45 es demasiado genérica, es muy genérica la explicación que da. Entonces, también uno a veces lo que hace es que adapta, ¿cierto? Entonces, digamos, puede que uno tenga, eso, digamos, uno con la práctica y la experiencia lo va, ¿cierto? Lo va como haciendo, pero entonces uno aprende a adaptar, uno dice, bueno, si, por ejemplo, para ese método matricial de Sura es bajo tal y tal, ese sería como el homólogo, ¿listo? En GTC 45 cuando me habla de un 10. Entonces, uno como que va también aprendiendo a hacer asociaciones y como el procedimiento de valoración uno lo puede ajustar a la escala que, pues digamos, ampliar la información de por qué califico un peligro con tal escala de severidad o con tal nivel de probabilidad, eso también lo puede uno ir documentando en el procedimiento propio que va teniendo uno en la empresa para soportar un poco más los elementos que va incluyendo para la valoración. Así la metodología no lo incluya. Aunque van a ver que GTC 45 también tiene unas recomendaciones para, por ejemplo, para peligros que son medibles, que son cuantitativos, que se pueden medir, también tiene recomendaciones en escala. Entonces, también se van complementando, ellas van dando información cada vez más. Pero es súper útil que ustedes aprendan, entre más, digamos, entre más información
uno aprenda a leer y a recopilar de múltiples fuentes, eso le amplía a uno más el panorama para poder, cuando va a hacer la aplicación de la metodología, poder utilizar bien esa metodología. Pero esta me gusta mucho. A mí en lo particular los métodos cualitativos me gustan bastante. Y este de Sura es bastante amplio. Además de que son pocos los métodos que te dan tantas opciones. A veces uno no sabe mucho, uno dice, ¡jue madre! Pero me quedé cortico en la escala de valoración de probabilidad porque termina en, ¿es alto o medio? Entonces yo digo, no, pero es que me falta como uno intermedio en esos dos. Entonces, esta metodología le permite a uno, cuando uno ya está en esos niveles de un poquito más adelantado en gestión, poder aplicar ese tipo de metodologías. Bueno, y vamos para la otra. Recuerden que se llaman igual probabilidad y consecuencia, es decir, las escalas son igual, baja, media, alta, muy alta, o muy baja, baja, media, alta, muy alta, pero difieren, ¿cierto? Una cosa es calificar probabilidad, ¿sí? Qué tan fácil o qué tan probable es que el evento ocurra, y otra cosa es calificar severidad, es decir, qué tan dañino es el evento en el caso de que ocurra. Entonces, en términos de severidad, me dice, ojo, para que califique severidad, ¿qué tipo de información necesita? Vea, ¿qué daños le ocurren a las personas? Es decir, ¿cuál es la afectación a la salud? Y ojo que Sura incluso le incluye otro tipo de daños, no solamente los daños a la persona. Le dice, vea, ojo que si las pérdidas económicas son de tanto, téngalo en cuenta. Si afecta el EBITDA, si hay afectación en la imagen de la empresa, si para la operación de la empresa. Entonces, miren que amplía la escala para uno poderla utilizar en términos de no solamente daños a la salud, sino que también uno puede llevar esto a otro tipo de escenarios cuando está, por ejemplo, haciendo análisis de amenazas. También le sirve uno aplicar este tipo de metodologías, entonces es muy amplia. Y lo mismo, trae definida la asociación para la escala 4x4. Entonces, te dice cuándo es bajo, cuándo es medio, cuándo es alto y cuándo es muy alto. En la escala 5x5, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia. Por ejemplo, miren que cuando yo tengo acá en bajo me dice sin lesión o lesiones sin incapacidad, ¿cierto? Ese es el que es bajo. En cambio, cuando tengo diferenciado entre bajo y muy bajo, entonces muy bajo y bajo, me dice, van a ser muy bajos aquellos que no generen ningún tipo de lesión, pero van a ser bajos aquellos que son lesión sin incapacidad. Entonces, miren que acá, por ejemplo, yo puedo incluir los eventos que he tenido que me han generado incidentes, que no hubo ningún tipo de lesión, mientras que acá puedo incluir en la calificación de bajo aquellos eventos, incluso accidentes con 0 días de incapacidad, porque ya hubo lesión. Entonces, miren que algo tan simple como hay o no daño, ¿cierto? Hay o no hubo lesión, eso me permite a mí diferenciar entre un muy bajo o un bajo. Entonces, esta escala es muy detallada. Miren que esta escala me habla, lo que les decía, entonces, ahora en términos de daños a las personas, lesiones o incapacidades, habla también en temas de pérdidas, ¿cierto? Es decir, daños económicos a la organización. Yo puedo cuantificar eso en términos de cuánto le costó a la organización ese evento que ocurrió, porque no solamente, recuerden, un incendio no solamente me va a quemar las personas. Yo puedo tener un incendio y ese incendio puede que las personas salgan ilesas, pero me puede acabar con el negocio. Me implica parar la planta 2, 3, 5 días, una semana. Eso va a generar entonces afectaciones que también puedo valorar cuando estoy haciendo la aplicación metodológica de este tipo de metodologías. Entonces acá está, listo, bajo, medio, ¿cierto? Alto y muy alto. ¿Listo? Entonces me habla tanto de lesiones, pérdidas, me habla de afectación al EBITDA. Cuando me hablan del EBITDA, yo creo que para allá ustedes ven algo de financiera. Cuando me hablan del EBITDA, me está hablando de la rentabilidad operacional de la empresa. Entonces, si eso me genera afectación a la rentabilidad anual que genera la empresa, temas también de afectaciones por imagen, reputación, pérdida de información, eso también para las organizaciones se vuelve crítico. ¿Listo? Imagínense que se le dañe el computador al gerente, ¿cierto? Entonces tenía o no tenía respaldo, eso genera afectaciones a nivel de la organización.
Entonces, acá están los descriptores, listo, de cada una de las escalas en términos de valoración, de probabilidad y consecuencia, que acá lo denominan severidad. Y adicionalmente, entonces, recuerden que esta metodología nos da entonces 4 niveles de riesgo. Según esta metodología, el riesgo me va a dar bajo, moderado, importante o crítico. O sea, son las 4 opciones de nivel de riesgo. Y pues obviamente, los riesgos que me den en crítico son mis riesgos que son prioritarios. Seguirían los importantes, por último los moderados y en menor escala los que me den un nivel de riesgo bajo. Ojo con esto, todos los riesgos tienen que tener alguna calificación, así sea baja, ¿listo? Así la probabilidad con la consecuencia me dé bajo, el nivel de riesgo es bajo, pero todos los peligros tienen que tener una valoración de riesgo. Así sea la más bajita de la escala, pero debe tener una valoración de riesgo. Todos deben estar valorados. ¿Con cuáles me voy a ir? Con aquellos, obviamente, que me den más alto. Y en esta escala, el más alto es el crítico, luego seguiría el importante, luego el moderado y luego el bajo. Y además de explicarme o de decirme, ¿cierto?, cómo interpreto el valor que obtuve, ¿cierto? Entonces me dice, a ver, los críticos son urgentes, ¿listo? Los importantes requieren diseño y ejecución de un programa de gestión. Los moderados me dice, debes hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Y los bajos me dice que, ¿qué? Que haga evaluaciones periódicas para garantizar que el riesgo continúe siendo bajo. Y súper importante, ¿cierto? Entonces también les da la escala, lo que es como lógico, ¿cierto? Digamos que esto, pues digamos, aunque está en escala, pues digamos, no necesita uno mucha interpretación, pues lo que le dé crítico definitivamente es no aceptable, lo que le dé importante, ¿cierto? Va a ser entonces aceptable con controles específicos, lo que le dé moderado va a ser mejorable y lo que le dé bajo va a ser aceptable para la organización. Significa que usted debería tener todos sus peligros en escalas de valoración de tipo bajo o moderado para garantizar que sus niveles de riesgo se encuentran controlados. ¿Listo? Entonces ya por acá le habla de medidas, que ya esto es otra cosa, ¿cierto? Que ya esto es más adelante, pero básicamente acá está descrita la metodología matricial, ya sea 4x4, 5x5 o 6x6 que nos propone Sura para calificar probabilidad y severidad. Pregunta, chicos, de pronto con relación a esa metodología. Bueno, y la otra metodología cualitativa que les mostré ahí en la presentación fue entonces la metodología de la que se conoce como la matriz española, ¿cierto? Entonces, en España, información del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo Español, hay muchísima. Y en España, entonces, ese Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo es como el homólogo, ¿cierto? Como acá lo que sería el Fondo de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, ellos tienen una metodología que se llama así, que se llama el método de matriz española, ¿cierto? O la metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, INSHT, ¿cierto? Eso es como la abreviatura. Es una metodología muy vieja, ¿cierto? Es bastante, pues es viejita, es de por allá del 97, si no estoy mal, y es una metodología cualitativa, es decir, también utiliza escala de valoración descriptiva para valorar la probabilidad y la consecuencia y obtener un nivel de riesgo también cualitativo. Entonces les da pues como la introducción de la metodología, igual pues que como todos los métodos. Y entonces esta metodología le dice, venga entonces y le explico cómo va a calificar usted los niveles de riesgo. Entonces miren que si siguiéramos como el homólogo a lo que hace Sura, esto sería una matriz 3x3, ¿cierto? Esto sería como un método matricial 3x3. Y básicamente acá hablan de probabilidad y consecuencia.
Y la probabilidad en esta escala me dice la probabilidad va a ser baja, media o alta. Y la consecuencia va a ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y miren que acá también hay 4 niveles de riesgo. El riesgo puede ser trivial, puede ser tolerable, puede ser moderado, importante o intolerable. Entonces, repito, eso es una matriz 3x3, ¿cierto? Un método matricial 3x3. ¿Por qué? Porque tiene 3 escalas para valorar la probabilidad y 3 escalas para valorar la consecuencia. La probabilidad la califica como baja, media o alta y la consecuencia la califica como ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y me da 4 opciones en temas de riesgo, es decir, el nivel de riesgo me va a dar una de estas 4 opciones, o va a ser trivial, o va a ser tolerable, moderado, importante o intolerable. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 5 niveles de riesgo. Trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Estas son las 5 escalas que utiliza. Y lo mismo, aunque con menos nivel de información, ¿cierto? Con menos nivel de información, ¿por qué? Porque resulta que esta metodología, ¿cierto? Entonces les dicen, esta metodología entonces, listo, esta metodología tiene, ¿cierto? Mucha menos cantidad de información que la otra, ¿cierto? Que la otra metodología. Entonces le dice, vea, ¿cuándo va a ser entonces? ¿Cierto? Entonces le dice, recuerden que la severidad para esa metodología es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Entonces le dice, ¿cómo determino la severidad? Aquí la severidad se determina única y exclusivamente en función, ¿cierto? De las partes del cuerpo que se van a ver afectadas. ¿Listo? Es decir, en temas de daño a las personas, única y exclusivamente. Le dice, es ligeramente dañino todo lo que me genere simplemente daños superficiales, cortes, magulladuras, irritación en los ojos, todo lo que sean molestias, irritación. Va a ser dañino aquello que genere que laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras, fracturas, enfermedades como la sordera, la dermatitis, el asma, los trastornos musculoesqueléticos, enfermedades que generen incapacidades menores. Y van a ser extremadamente dañinos aquellos peligros que tengan el potencial de generarme amputaciones, fracturas grandes, intoxicaciones, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que disminuyan el tiempo de vida de las personas. Entonces miren que es mucho más simple, o sea, el descriptivo acá es muy cortico, pero también es útil. Entonces, cuando uno, por ejemplo, apenas está empezando en la aplicación de metodologías, pues realmente, entre más simple sea, digamos que suele ser mejor, porque cuando uno tiene mucha información, se complica un poco para seleccionar la escala. Entonces, acá, digamos, con esta escala de severidad, pues es un poco más fácil uno poder ubicar dónde cae, ¿cierto?, esa severidad de ese peligro que yo estoy valorando. Entonces, recuerden, la escala es o eso es ligeramente dañino, o eso es dañino, o es extremadamente dañino. Y en términos de consecuente probabilidad, entonces, esto me dice que la probabilidad, ¿cierto? Esta sí que es así como un telegrama. La probabilidad es alta, media o baja. Y simplemente me dice, vea, la probabilidad va a ser alta si el daño ocurre siempre o casi siempre. La probabilidad va a ser media cuando ocurre en algunas ocasiones y la probabilidad va a ser baja cuando ocurra raras veces. Entonces ahí se queda cortica la metodología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el descriptivo es muy simple y en términos de probabilidad, entonces normalmente uno lo que dice es, nunca ha ocurrido, bajo, ha ocurrido por lo menos alguna vez, medio, y ha ocurrido más de una vez, alta. Entonces uno adapta un poco en términos de probabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se evalúa en términos de si se ha o no materializado el evento. ¿Listo? Entonces, y utiliza la escala baja, media o alta. Esa es como la escala que utiliza. ¿Listo? Y básicamente entonces acá viene y me dice, si eso es bajo con ligeramente dañino, el riesgo me va a dar trivial.
Si es cuando me va a dar tolerable, cuando es medio con ligeramente dañino, una probabilidad media con una consecuencia ligeramente dañino, o una probabilidad baja con una consecuencia dañino, también me va a dar que un riesgo tolerable. Va a ser una probabilidad, va a ser un riesgo moderado cuando vengo de una probabilidad alta, ¿cierto? Con un ligeramente dañino. Va a ser también riesgo moderado cuando la probabilidad es media con una consecuencia dañina, o cuando la probabilidad es baja con una consecuencia extremadamente dañina. Se considera riesgo importante cuando la probabilidad es alta con una consecuencia dañina, o cuando la probabilidad es media con una consecuencia extremadamente dañina. Y se considera intolerable cuando la probabilidad es alta y el daño es extremadamente dañino. La consecuencia es extremadamente dañina. Esas son, digamos, las opciones de riesgo que nos da la metodología. Y obviamente le dice, ¿cierto? ¿Qué debe, ¿cierto?, hacer usted en caso de cada uno de los niveles de riesgo que obtuvo. ¿Listo? Entonces, si es trivial, no tiene que hacer nada. Si es tolerable, puede mejorar la acción que tenga implementada. Moderado, debe de hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Importante, ¿cierto? Dice que no debería usted ejecutar el trabajo hasta que no se haya reducido el nivel de riesgo. E intolerable le dice que, listo, que debería prohibirse incluso un trabajo cuyo nivel de riesgo le haya dado intolerable. Significa que en la escala, ¿cierto?, van a ser mucho más graves aquellos riesgos que le den intolerables, seguidos de los importantes, luego de los moderados, tolerables y triviales. Eso, digamos, es como la escala de valoración que les propone la metodología el método de la matriz española. Entonces, miren que también es un método cualitativo, ¿sí?, pero que falla un poco en el descriptivo, o sea, en tener mucha más información para yo saber si califico esa probabilidad como baja, media o alta, o si califico esa consecuencia como ligeramente dañino o extremadamente dañino. ¿Dudita, chicos, con relación a esa metodología de matriz española? Profe, hasta ahora me ha parecido mejor la de Sura. Más información, ¿cierto? Y yo apenas me vengo empapando del asunto. Bueno, no, o sea, súper chévere. O sea, eso, como les digo, eso le abre a uno el panorama. Esto le abre a uno mucho la mente en temas de valoración de riesgos, porque uno a veces se casa con una sola metodología y créanme que uno se cierra. Entonces, las metodologías cualitativas tienen una gran ventaja, chicos, y es que en la aplicación metodológica es muy fácil. Es decir, ¿por qué? Porque como son dos variables solamente, es decir, usted solamente tiene que calificar probabilidad y consecuencia. Y no tiene que ir a buscar que la tabla no sé qué, que el valor es santo, no. Es muy simple la aplicación y digamos que lo que les decía, cuando usted va a bajar esta información a nivel operativo, es mucho más sencillo usted explicarle a un trabajador, si vea, es que la probabilidad de que ese evento es muy alta, porque vea que todas las semanas se nos cae alguien por esas escalas, pero realmente cuando eso pasa, pues no, o sea, eso nos da como máximo 2 o 3 días de incapacidad, pues eso realmente es algo manejable. Entonces, la consecuencia es dañina. A usted tenerle que explicar que es que la probabilidad le dio 100 porque la escala dice, ¿cierto?, que 100 se asocia con un evento tanto. Entonces, los métodos cualitativos son muy fáciles de explicarle a las personas y en la aplicación es muy fácil de entender, porque para usted es muy diciente cuando usted tiene un descriptivo que le dice bajo, medio, alto, o que le dice ligeramente dañino o extremadamente dañino, o le está diciendo bajo, medio, alto, muy alto, eso también le da a usted un descriptivo muy fácil de entender para la mayoría de las personas. Entonces, los métodos cualitativos tienen esa gran ventaja. ¿Listo? Es, digamos que una de las grandes ventajas de los métodos cualitativos y que obviamente en la matriz se simplifica mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva estos métodos a la matriz
que está aplicando, pues le quedan 3 columnas. ¿Qué le dio la probabilidad? ¿Qué le dio la consecuencia? Y eso le da un nivel de riesgo. Entonces, en temas de matriz, se vuelve muy sencillo y muy fácil de aplicar estas matrices, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Habían escuchado hablar de esos métodos? ¿Es la primera vez que los escuchan? Profe, yo ya he escuchado de los métodos por usted. Ah, por mí misma. Ah, no, eso es trampa, eso es trampa. Eso es trampa, sí, profe. No, pero sí. Está súper chévere, profe. Ok, listo. No, o sea, la idea sí es eso, como les digo, o sea, ampliar el panorama y no quedarse con una única metodología, sino que ustedes puedan fácilmente aplicar cualquiera de las metodologías que que a uno se le atraviesen en el camino. No, profe, y uno nunca sabe cuándo le van a exigir en alguna empresa que tiene que ser de una manera, una forma, le digan a uno, vea, es que necesito que haga esto así. Uh-huh. Entonces, como uno no, exactamente, uno cree que solamente existe uno, entonces ahí se embala uno dice, ay Dios, ¿y acá qué hago? Pero miren que ambos métodos, miren, no hemos visto sino 2, ¿cierto? Cualitativos. Y miren que ambos tienen exactamente la misma estructura. Un método matricial, me dan una escala para calificar probabilidad y consecuencia, o en el otro se llama severidad, y simplemente lo que tengo que tener es muy claro cuándo pongo bajo, cuándo pongo medio, cuándo pongo alto, cuándo pongo dañino, cuándo pongo extremadamente dañino, y eso qué me da, el cruce de esas dos cosas, ¿qué me da? ¿Cierto? Entonces, eso sí, no voy a ir a meter el dedo donde no es, porque ahí es donde uno ya, ¿cierto? Se equivoca, es decir, el método es transparente, si es medio con dañino, eso es moderado, a uno medio con dañino no le puede dar importante, ¿cierto? Es decir, hay que ser muy estricto en cumplir el resultado del riesgo que le da la matriz, porque digamos que eso tiene su soporte, ¿cierto? O sea, uno no puede ir a cruzar por allá ya después, no, es que me parece que es que medio con dañino debería de dar tolerable, no, medio con dañino según la metodología da moderado, eso le tiene que dar, ¿cierto? Entonces, lo que uno sí puede ajustar un poco es cuando uno está aplicando en la organización, es ampliar la información de cuándo lo califica como bajo, cuándo lo califica como medio, cuándo lo califica como alto. En eso uno sí puede ampliar y complementar el método y ahí es donde les digo que ustedes pueden cruzar información. A ver, si la metodología de Sura me dijo que bajo, medio y alto puede ser así, yo puedo venir y complementar acá en la metodología para que bajo sea esto, medio sea esto, alto sea esto. O entre ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Ah, si allá es medio, dijeran, ese sería como el homólogo a dañino acá, puedo asociar que si el evento se presenta de esta manera, entonces puedo decir que la severidad a cada dañino es homólogo al medio de la severidad del método de ARL Sura. Entonces uno puede ir como mezclando información para complementar un poco los métodos con los cuales uno va trabajando y va aplicando en la organización. Bueno, entonces aquí para terminar, chicos, voy a dejar acá de presentar. Quiero mostrarles aquí algo para que miremos a ver si me entendieron el concepto. Y digamos que vamos cerrando por este lado. Ya, no lo encuentro. Ay, no lo encuentro. ¿Qué se hizo? Ay, no encuentro el archivo, chicos. Espérenme un tris. Ay,
Ay, no, es que ese Drive se actualizó y eso me genera un despelote en el computador. Esa actualización de ese Drive para escritorio hizo estragos. Bueno, chicos, de los que estoy viendo porque no lo encuentro. No encuentro acá el archivito que tenía para mostrarles. Bueno, pero empezamos la clase del martes con él, no hay ningún problema. Que no encuentro acá el archivito. No sé, chicos, si hay algo que me quieran de pronto preguntar, algo que quieran comentar. El martes entonces trabajamos los métodos cuantitativos. Voy a cerrar aquí para mostrarle a la compañera cómo es entonces el tema de las grabaciones de los encuentros, como para que vamos cerrando ahí el tema el día de hoy. Entonces, por acá tenemos que todos los encuentros que estamos teniendo, ese es como un aviso parroquial, ¿listo? Los encuentros que vamos teniendo en el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, este es el tercer taller abierto de cocreación que desarrollamos, y estos talleres abiertos de cocreación se van grabando. La IU tiene un canal que se llama TAC IU Digital, ¿listo? Entonces, si ustedes buscan en YouTube el canal de los tags de la IU Digital, ustedes pueden entrar ahí al canal del tag de la IU Digital y en las listas van a encontrar, ya otro de los tags ya publicaron sus videos que estaban ocultos. Entonces, como les digo, ese es el tercer taller que desarrollamos, que es el que dice tag 3, Administración SST, Matriz IPBR Legal. Pero el año pasado trabajamos a principio de año trabajamos un tag y el año pasado habíamos trabajado otro. A principio de año trabajamos un tag de Excel en el que vimos múltiples aplicaciones del Excel para hacer diferentes elementos de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces vimos cómo aplicar el Excel en muchos de los temas que uno requiere en seguridad y salud en el trabajo. Y el primero de los tags que vimos fue un tema de cazadores de riesgo, donde vimos como unas generalidades sobre diferentes peligros y riesgos que nos vamos a encontrar en los sectores, digamos, en diferentes sectores económicos. Entonces, ustedes pueden entrar a revisar esas grabaciones, ahí están disponibles y semanalmente, ¿cierto? En la medida que ustedes van entrando acá al tag, por ejemplo, a este de matrices, acá están los encuentros que hemos tenido ya durante este mes, entonces están organizados, el tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces este es el séptimo que estamos desarrollando y ahí por fecha, entonces los ven ordenaditos por si quieren revisar alguno de los temas que hemos trabajado, acá están disponibles y cada encuentro se va subiendo ahí en la plataforma. Y adicionalmente recuerden entonces que tenemos la carpeta compartida del Drive, donde también pueden entrar a descargar las memorias y donde pueden también entrar a descargar los documentos de trabajo con los que hemos ido trabajando durante este periodo. Listo. Entonces, chicos, pues digamos que este era el tema que teníamos para trabajar el día de hoy. Les agradezco mucho, sé que varios entonces tienen clasecita a las 7, entonces pues digamos que terminamos acá en este momentico para que puedan hacer pues como el cambio y los que tengan clase puedan trabajar sin problema. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, es con todo el gusto, que tengan una feliz noche. Igual recuerden que pues estoy disponible para lo que necesiten, cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, no duden en hacérmela saber, tienen mi correo electrónico, pues lo que necesiten, estoy disponible para lo que requieran. Ay, profe, tan bella, muchas gracias, tan amable, profe. No, con todo el gusto, chicos. Profe, feliz noche, compañeros, feliz noche, que descansen.
Una feliz noche para todos. Ay, chao. Chao. Ay, qué pena. Llegué de última y ya me voy. Ya se va. Ah, bueno, pero saludaste. Sirve. Sí. Bueno, chao. Ahí queda la grabación, de todas formas. Sí, chao. Chao, feliz noche. Igual.